En esta tercera fase, la fase va de la culpa relativamente superada, la rabia, y pasamos a la tristeza, ¿no? Es el sentimiento de que esto ha pasado, efectivamente, he hecho cuentas de cómo me pueda salpicar a mí y he ajustado cuentas con el entorno y entonces ya acabo agotado. Y ese agotamiento tiene que ver con tocar fondo, ¿de acuerdo? Hay cosas que van a quedar ahí para toda la vida y hay cosas que se van a empezar a hacer de otra manera. La persona puede sufrir un proceso de desactivación. Pueden venir bajas laborales, pueden venir depresiones, pueden venir... Es el momento uno de los momentos más sensibles de todo el proceso. La pena es peligrosa. Cuando uno siente pena por las víctimas, por el abusador, por el colegio, es que no está elaborando bien su tristeza. El problema de la pena es que pones tu emoción en el otro. Cuando pones la pena en el otro, de alguna manera le quitas capacidad de crecimiento. Yo me figuro que a nadie nos gusta dar pena. Pero la tristeza es más útil, porque la tristeza la tengo en mí, la deposito en mí. Y como la deposito en mí, yo puedo trabajarla. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con estos plañideros de ¡ay, lo que nos ha pasado! ¡Ay, lo que nos ha hecho la vida! Eso tiene que ver con la pena, ¿no? Como si yo no puedo hacer nada, ha sido la vida, ha sido... No. Estoy mal, estoy destrozado por dentro, tengo que recuperarme. Eso es más útil, es una reacción más sana, ¿no? Se trata de una aceptación serena, dolida, pero a la vez responsabilizándose de su propia vida. Es de alguna manera la persona empieza a pasar página, empieza a tener un sitio para eso que ha pasado y a colocarlo de manera que no duela tanto. Puede hablar de ello, es una de las evidencias de que se va superando, ¿no? Pero no se recrea en ello. La gente que está permanentemente recurriendo a eso que pasó, todavía está en la rabia o todavía está a lo mejor en la culpa. Necesita volver a ello porque no tiene muy claro y muy sereno qué lugar ocupó, ¿no? Permite valorar lo sucedido con cierta distancia. Pues ahora que lo veo fríamente, esto es una mala praxis, esto hicimos mal, esto hicimos bien, ¿de acuerdo? Sin buscar culpables y con una actitud mirando más hacia el futuro, con una actitud más constructiva. Es un momento de aprendizaje. Es el momento de esto nos ha pasado, tenemos que cambiar determinadas cosas, vamos a ver qué conclusiones sacamos, vamos a ver qué aprendemos de esto que nos ha pasado. Y que incluso eso pueda servir a otros. Lo normal de un proceso gordo de duelo es que pueda ser útil a otras personas. ¿De acuerdo? El quinto estadio, la quinta fase, es la fase de aceptación, superación. Se dice que un duelo está superado cuando la persona es capaz de seguir con la vida en disposición de seguir amando. Esa es la frase que define la superación del duelo. Puedes seguir con la vida y la vida es trabajar y amar, decía Freud, ¿no? Nada volverá a ser lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. La persona será una persona más consciente, será una persona más sabia y tendrá más claro la debilidad humana. Sabe que nadie es tan maduro como uno piensa y que todos hemos sido hechos del mismo barro. Es una persona que es capaz de decir, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Pues si lo que hizo está mal. Lo que pasó nos ha hecho daño, pero hay que seguir viviendo, hay que agarrarse a lo valioso, ¿no? Puede cerrar la experiencia con una narrativa incluso positiva, salvadora. Es capaz de amar a los suyos, de tener relaciones de amistad y jugar el juego de la vida con cierta dosis de esperanza. ¿Qué es lo contrario? La persona que sale de esto con amargura. La persona que sale con amargura permanece en alguna de las fases anteriores, generalmente en la culpa o en la rabia. Bueno, cuando una persona ha cubierto todo este proceso, y no es corto,
se muestra a los demás como con cierto gozo, con cierta serenidad, con hondura humana y reforzado en la fe, ¿vale? Por encima de la media. Pero los riesgos de quedarse en el camino son también fuertes. Es lo que Bowen llamaría una persona con un nivel de diferenciación alto. Y se va a notar en todas las dimensiones de su vida. En su quehacer en el colegio, en su responsabilidad familiar. Pero hay que pasar primero por las otras 4 fases. Bien. ¿Cuál sería el objetivo de un proceso de acompañamiento en una situación de este tipo? Pues encontrar una narrativa de sentido que de alguna manera permitiera a todos salvarse. Repito, estos son situaciones que son tsunamis. Hay distinto grado de afectación, pero hay mucha gente que siente culpa, que siente odio, que siente rabia. Tenemos que generar una narrativa que a la gente le permita salir adelante, salir airosa. Hasta ahora hemos abordado un poco esto a nivel personal. Voy a intentar hacer la extrapolación al trabajo con grupos. ¿De acuerdo? Un grupo puede estar constituido por personas que estén en distinto nivel, en distinta fase, pero lo que llaman la matriz grupal, lo que llaman el núcleo duro del grupo, sí que hay una masa crítica que se puede diagnosticar, entre comillas, en qué fase está ese claustro, ese grupo de catequistas, dependiendo del contexto, ¿vale? Este es un proceso muy bonito, porque siempre en grupo el grupo es capaz de sostener muchas más cosas de lo que puede sostenerse en una relación tú a tú. El grupo siempre hace de red, ¿vale? ¿Cuál sería el primer paso para tener en cuenta con grupos cuando sucede algo así? Lo primero, poner orden en el caos. Cualquier crisis no esperada provoca una desorganización de todos los sistemas significativos. De repente el párroco es denunciado, se le lleva a la policía. De repente el profesor le lleva a la policía. De repente el superior de la comunidad le lleva a la policía. Eso desorganiza y desestructura cualquier organización, ¿vale? Cualquiera que haya pasado por una situación crítica, un terremoto, un incendio, un accidente grave, sabe que en un primer momento todas las leyes lógicas que rigen nuestro mundo desaparecen. Y la reacción de la persona es lo que llaman los psicólogos la indefensión aprendida. Es decir, la sensación de que nada de lo que yo haga puede servir para controlar mi contexto. Por lo tanto, ¿cuál es la reacción de la persona? Aislarse en un rincón, quedarse quieto, quedarse parado, porque nada de lo que haga va a tener un refrendo en la realidad, ¿no? Eso lo llaman la indefensión aprendida. Poner orden en el caos no significa tener todo controlado. Esto hay que tenerlo muy claro. Hay que tener una tolerancia a cierto caos. A que, bueno, pues es que, pues sí, pues los chicos están solos porque, pues sí, ahora voy, pero tienes que preguntarte qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que hay que hacer, ¿no? Si acudimos a la pirámide de Maslow, Maslow era un psicólogo de los años 60, relacionado con el humanismo cristiano. Cuanto más pequeños son los contextos de edad, hablo de niños, de jóvenes, a la hora de poner orden en el caos, hay que empezar por las cosas más básicas. Por ejemplo, ¿quién les va a dar clase hoy? Si se va a anular la convivencia del fin de semana o no. O sea, a los adultos nos parece mentira que esos sean sus preocupaciones, pero en realidad esas son sus preocupaciones. Luego ya vendrá un segundo momento donde tendremos que explicarles cosas más profundas. Pero al principio, con menores, lo primero es darles esa seguridad. Hoy os vais a ir a la 1 a casa. Mañana entráis a la hora de todos los días, os daremos el horario nuevo, porque fulanito no va a estar. Ya está. El fin de semana se anula la convivencia, ya la haremos más adelante. Ya está. ¿De acuerdo? Cuanto más pequeños son, también viven el duelo, ¿eh? También hay que darles ciertas explicaciones. Con los mayores es muy importante
canalizar la información de manera adecuada, evitar bulos y evitar que aparezcan los gurús de las tormentas. Evitar que aparezcan estos que siempre son los que se dedican a dar malas noticias. Nosotros tenemos que decir la verdad en su momento, en el momento adecuado. Si no podemos decir toda la verdad, no mentimos, no decimos toda la verdad. No decimos todo lo que ha pasado. Lo vamos diciendo según lo podamos decir y según la gente lo pueda asimilar, ¿de acuerdo? En estas situaciones primeras de caos, la situación nos puede arrollar, desorganiza todo nuestro mundo, ¿vale? Organizar por necesidades qué necesita saber cada grupo nos puede ayudar. En este sentido es bueno hacerse preguntas, ¿eh? ¿Quién va a informar a quién? ¿Sobre qué? ¿Cómo y cuándo? Que lo sepan a la vez todos, diferenciado, en grupo pequeño, en grupo grande. Eso cada uno conocerá sus contextos, su parroquia, su colegio, su centro, ¿vale? Es importante de cara al exterior tener una única voz y que haya un pequeño gabinete de crisis y un portavoz, que sea el que da la cara ante los padres, ante la prensa, ante otras instituciones, el que de alguna manera maneje los hilos de la información. ¿De acuerdo? No se trata de querer controlarlo todo, repito. Se trata de abordar la emergencia dando seguridad y serenidad. Gracias a Dios nuestras instituciones son grandes transatlánticos, que casi nada les para, ¿vale? Tenemos que dar sensación de que el viaje continúa. Es verdad que a lo mejor tenemos que parar a reparar el casco o a lo mejor tenemos que parar pero de lo que se trata es de que esa seguridad que nos hemos ganado con tantos años sirva para que la persona encuentre un lugar seguro y no caiga en esa indefensión aprendida que hemos dicho antes. Entonces, primera regla en grupos, poner orden en el caos. Segunda regla, esta es una de las más difíciles, unir fuerzas. Es fácil que aparezca el virus de la desunión, es fácil que se formen bandos, que siempre tienden a buscar cargar las culpas en otros. También hay un cerebro colectivo, igual que hay un cerebro individual que busca la supervivencia, el cerebro colectivo busca lo mismo que el cerebro individual, sobrevivir. Es decir, que como grupo salgamos airosos de esta situación, no salgamos con ningún estigma, ¿de acuerdo? Generalmente las personas implicadas en casos de abuso suelen ocupar un lugar de cierto liderazgo en los grupos humanos. Suelen ser personas reconocidas. No vamos a meternos aquí en el perfil del abusador, pero suelen ser personas con mucha fuerza, con muchas raíces en los claustros, en las parroquias, en los grupos. Claro, si es mi cura, mi religioso, mi profesor de mi grupo, de mi referencia, yo voy a intentar defenderle y voy a intentar pues decir que ese niño, que esa niña, que es que ojo, que hay vamos a intentar crear bandos con la finalidad de cargar la responsabilidad en otros bandos, ¿no? En nuestra hoja de ruta, o en plan de contingencia, o plan de emergencia, como queréis llamarlo, o gabinete de crisis, debemos tener esto en cuenta. Hay que decidir con quién nos vamos a reunir. Interesa reunirse con todo el claustro, por etapas. Si hay bandos muy diferenciados, si hay un grupo de personas muy significativamente tocadas por esta situación, hay que reunirse con estas personas. Esto hay que preguntárselo. No es el momento ni de juzgar, ni es el momento de esconder. No es el momento ni de juzgar ni de esconder. Jamás de esconder, por dura que sea la verdad. Porque la verdad, tarde o temprano, va a saberse. Cuanto más la dilatemos, más estamos haciendo daño. ¿De acuerdo? La verdad libera. Eso sí, una verdad asumible. No es lo mismo contar a un niño, a un adolescente, a una familia, a un profesor, que a su amigo íntimo. No es lo mismo. O que a los compañeros de clase del niño o de la niña. En caso de menores, lo mismo, una verdad asumible y con un lenguaje adecuado, sobre todo para disipar fantasmas que hacen más daño que la realidad. Evitamos buscar culpables. Tenemos que pensar que en una situación como esta
Toda la comunidad está implicada. Un tsunami no respeta nada. Lo supe y no dije nada. No lo sabía y debería haberlo sabido. No debí traerle a este colegio, los padres. ¿Por qué le trajiste a este colegio? Incluso de un padre o una madre. ¿Por qué tuviste que traerle a este colegio? Ya te decía yo que los curas, ya te decía yo que la parroquia, ya te decía yo que la catequesis, ¿de acuerdo? Debía haber hecho más caso a lo que me contó el chaval. A lo mejor lo contó a alguien. Eso que hacía fulanito no era muy normal. Otra vez los deberíamos. Los deberíamos nos condenan porque no tiene remedio ya, ¿no? Nos llevan a un callejón sin salida. En el caso de tener razón, ¿qué hacemos ahora? Aunque nos hubiéramos equivocado, aunque es verdad que pudiéramos haber hecho otra cosa, ¿qué hacemos con eso ahora, no? Sí que es bueno, por otra parte, hacer una revisión de lo que funciona y de lo que no funciona. Las malas praxis, pues hay que decirlas. Hay que verbalizarlas. No puedes ir al vestuario de los chicos después del entrenamiento de baloncesto. No puedes ir. ¿Vale? Esto que hace 40, 50 años era una cosa normal, ahora tenemos que estar muy atentos. No te puedes encerrar con un niño en el despacho a puerta cerrada, porque no tienes cristales y porque si el niño o la niña se rasga el vestido, tú quedas en evidencia o has hecho algo que no debes. ¿Vale? Eso es revisar las praxis. Buscar culpables, si es que se encuentran, impide buscar soluciones. Impide mirar al futuro. Vale, llevamos ya 2. Orden en el caos, unir fuerzas sin buscar culpables. Y lo que es más difícil, que es reescribir la historia. Lo que hablábamos antes de dar a la persona una narrativa que le permita seguir viviendo. Esto vale tanto a nivel individual como colectivo. Dice un filósofo de hace 2 siglos que somos en el lenguaje, y es el lenguaje lo que nos hace enfermar y es el lenguaje lo que nos hace sanar. Tenemos que ir generando narrativas sobre los hechos que nos permitan seguir viviendo, seguir amando. Generar una narrativa no quiere decir inventarse la realidad, no quiere decir hacer como si no. Las cosas han sido. Ahora, dice otro filósofo griego muy antiguo, que las cosas no son lo que son, sino cómo nosotros nos contamos que son. Ahí es donde tenemos capacidad de asumir ciertos impactos. Los seres humanos somos magníficos, hemos sido capaces de generar narrativas salvadoras, incluso en los crematorios de los campos de concentración, incluso en las realidades más desesperantes y más aberrantes, ha habido un humano haciendo una narrativa que le pusiera en una situación más positiva, ¿no? Podemos usar, si queréis, la lógica del Evangelio, la lógica de Dios. Dios no busca culpables, Dios no busca el castigo, pero no es un Dios sin criterio. Jesús tiene criterio, Jesús tiene una escala de valores muy clara, el sermón de la montaña, las parábolas, las largas charlas con sus discípulos. Utilicemos toda esa sabiduría humana y de Dios para encontrar luz, para iluminar. Recurramos a la metáfora. Una frase feliz puede abrir el corazón más duro. Los razonamientos, las explicaciones racionales van directamente al neocortes. El neocortes es un especialista en engaños. La metáfora, sin embargo, se dice que va directamente al corazón. En nuestro lenguaje, la metáfora va directamente al cerebro más primitivo, al sistema límbico, va directamente a las emociones. Y de una metáfora no nos podemos defender. Llega como una bomba de luz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿preferirías haber estado en su lugar? Por ejemplo, todos somos capaces de lo mejor y de lo peor en un mismo día. Como juzguéis seréis juzgados. Nadie se hizo experto marinero en un mar en calma. El que esté libre de pecado, a veces queremos, pero no podemos. A veces podemos y no queremos. Y a veces no queremos y hacemos cosas que no queremos hacer. No se trata de exculpar.
No se trata de relativizar la conducta, ni de justificarla. Se trata de ofrecer a las personas que han estado más cerca vías amorosas de escape, interpretaciones amorosas de la realidad, que les permitan salir más humanos, más sabios. Esto roza mucho con la psicoterapia. Decía un anónimo que la psicoterapia consiste en construir realidades inventadas que producen efectos concretos. Pues un poco ese arte. Me da igual de qué valerme, no voy a mentir, eso está claro, pero tengo que buscar alguna narrativa que tú puedas superar esto. ¿Vale? También dice Lao Tse que el agua vence a todo porque se adapta a todo. Para terminar, como 3 lucecitas rojas a las que deberíamos atender porque son peligros, porque de alguna manera tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Como responsables de instituciones, como agentes de acompañamiento, como directivos. Tenemos que estar atentos a posibles situaciones que supongan una amenaza para la superación de un trauma de este tipo. Recojo las 3 más habituales, hay más descritas, pero tendríamos que estar atentos. Al dolor crónico, cuando esto provoca un dolor, un malestar, una sensación de demasiado larga en el tiempo, personas o grupos que tienden a alargar el proceso, que no hablan de otra cosa, que parece que no se puede hacer ya nada más por este tema. Bueno, esto nos hablaría de que están en fases muy tempranas de elaboración del trauma, ¿no? Segunda cosa, el dolor retrasado. Gente que hace como si no hubiera pasado nada, a los pocos días ya está con su vida, parece como está con chistes, es una manera de negación, una respuesta minimizada. Suele estar relacionada con un alargamiento en la frase de negación, pero también puede estar relacionada de alguna manera, con sentimientos de culpa, sentimientos de quiero que pase esto como si no hubiera pasado nada porque no estoy dispuesto a meterme en lo que pasó porque me roza de pleno, ¿no? Sabéis que el silencio crea, el cuerpo habla. Cuando la boca calla, el cuerpo habla y pueden aparecer síntomas físicos, pueden aparecer somatizaciones. Ojito con estas cosas, no es infrecuente, ¿eh? Cefaleas, dolores crónicos, alguna artrosis de repente o cosas un poco inespecíficas, ¿vale? Y a la otra punta está el dolor exagerado. Estos que enseguida ya se lo toman todo por la tremenda y todos los días es un drama y entran llorando y se van llorando. Y generalmente son reacciones un poco histéricas y por muy duro y muy dramático haya sido el hecho en sí, las reacciones histéricas también tienen que relativizarse un poco, ¿no? Y bueno, suelen enmascarar objetivos sumergidos, suelen enmascarar, cuanto más tiempo dure esto, más aprieto a la institución, más me vengo de esto que me hicieron y aprovecho. Y suelen ocultar intenciones, ¿no? Igual que el dolor retrasado oculta secretos, el dolor exagerado puede ocultar intenciones. En cualquier caso, es un proceso de este tipo bien hecho, un duelo individual, mínimo 1 año, 2 años, un proceso de grupo con las cosas un poquitito bien organizadas, donde se ha atendido clínicamente por un equipo de expertos a las personas más implicadas, donde hay una intervención con el claustro, intervención, no información, una intervención pautada de 3 o 4 sesiones bien organizadas, de catarsis, de reconocimiento, de empastar, de volver a hacer red grupal, donde se ha informado a los padres, incluso los padres se han podido incorporar en algún momento al proceso clínico de los niños o al proceso incluso de formación de los tutores. Todo eso puede ayudar a que incluso la institución como tal salga reforzada, salga favorecida. Esto parece una paradoja, pero esto puede suceder. Para terminar, me gustaría terminar con una metáfora que nos puede ilustrar. Yo creo que todos recordáis la película Titanic, que de alguna manera recrea el desastre del transatlántico más lujoso del mundo en aquella época, creo recordar en 1912, en abril, por estas fechas, que navegaba cerca de la isla de Terranova y un mal hielo pues le tumbó y hubo miles de víctimas, cientos. Recordáis todos las escenas de
del Titanic. La película nos ayuda a recrearlo, ¿no? Las escenas de pánico, las escenas de descontrol, las escenas incluso de inhumanidad a la hora de montar en los botes, de abandonar a gente en el mar. Bien, pues unos años más tarde navegaba por la misma zona otro transatlántico, no tan lujoso, pero más o menos de las mismas dimensiones, igual de grande, el San Antonio. Y el San Antonio también chocó contra un iceberg. También era de noche. Pero en el San Antonio no murió nadie. No murió nadie. ¿Alguien sabe lo que hizo el capitán del San Antonio? Si estuviéramos en directo, pues seguro que saldrían evitar el caos o poner orden, o que no cundiera el pánico, o priorizar mejor los botes, que hubiera para todo el mundo. Y aunque todo eso se pudiera haber hecho mejor, no es lo que hizo el capitán del San Antonio. El capitán del San Antonio lo que hizo fue encallar el barco en el iceberg, anclar todas las anclas que podía tener y todas las amarras bien ancladas al iceberg, descargar uno por uno a todos los pasajeros y esperar el rescate. De tal manera que lo que consiguió hundir al Titanic fue la salvación del San Antonio. Espero que sea útil, espero también en un futuro cercano poder compartir este tema de tú a tú, que creo que es más rico, y enriquecernos todos con nuestra experiencia, con nuestra buena voluntad y con nuestro buen hacer. Adelante y muchísimas gracias por esta oportunidad.